Realmente, gracias. Bueno, muy buenas tardes, espero que estén bien. No sé si alguna vez escucharon la palabra coaching, no sé si alguno de ustedes sabe de qué se trata. Quiero anticiparme y comentar un poco que sobre lo que voy a exponer hoy va a partir desde esa teoría, va a partir desde esa postura teórica que es el coaching ontológico. Y todo lo que vamos a ver sobre trabajo en equipo y comunicación va a partir desde esa disciplina, ¿sí? Bien. Bien, bueno, entonces para empezar quiero explicar un poco lo que es el coaching ontológico. Es una disciplina que constituye una particular clase de conversación, que tiene un fin, que tiene un objetivo. ¿Y cuál es? Es producir un cambio en el observador que cada persona es, y por ende las consecuencias en las acciones que se es capaz de emprender. El coaching como disciplina nos abre posibilidades, nos abre la posibilidad de elegir y de diseñar qué tipo de ser humano quiero ser. Nos permite cambiar el observador que somos, la manera en que vemos el mundo, de eso se trata. Por ende, cómo actuamos, los logros y los fracasos que obtenemos, nuestras dificultades, la manera en que nos relacionamos, nuestros tipos de vínculos, nuestra existencia en general como seres humanos. El tipo de observador que somos determina las acciones que llevamos a cabo, porque observamos como observamos es que obtenemos los resultados que obtenemos. Por ende, el coaching nos permite producir transformaciones en la manera de ser como personas, en la manera de hacer, tanto en lo individual como en lo que es las corporaciones, las organizaciones, las instituciones, los equipos de trabajo. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Entonces, continuamos. Desde la disciplina del coaching se interpreta al ser humano desde 3 dominios constitutivos. 3 dominios son los que los constituyen y nos confieren una particular manera de ser: el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Estos 3 dominios son coherentes, se relacionan todo el tiempo y reacciona uno de acuerdo a lo que le ocurre al otro. Lo que acontece en un dominio va a determinar y se va a ver reflejado en los otros dominios, son interdependientes. Porque somos un cuerpo, porque somos las emociones que tenemos y porque somos lenguaje. Lo que pasa en el cuerpo lo decodificamos y le ponemos un nombre a través del lenguaje. Las emociones que nosotros vamos sintiendo también le ponemos un nombre. No sabemos lo que es ira, no sabemos lo que es angustia, no sabemos lo que es tristeza, sentimos algo, recién después le ponemos a través del lenguaje una palabra y le damos identidad a esa emoción y a ese sentir. Vemos la realidad que interpretamos de acuerdo al tipo de observador que somos, como mencionaba hace unos instantes, y de acuerdo a lo que nuestra biología nos permite. No hay una realidad externa u objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de realidad que uno percibe tiene que ver con el tipo de observador que uno es. No hay una realidad única y todos observamos lo mismo y todos vamos a ver lo mismo. Vamos a ver de acuerdo a lo que cada uno de nosotros es. Y esto es importantísimo a la hora de comunicarnos, a la hora de hacer interpretaciones, a la hora de relacionarnos con el otro, para no presuponer y para no anticiparnos a que el otro va a estar viendo u observando o interpretando lo mismo que uno, porque estamos parados en lugares distintos y desde esos lugares distintos es que observamos y que hacemos interpretaciones. Fundamental en el momento de comunicarnos. Somos seres emocionales, porque las emociones, como decía hace unos instantes también, preexisten al lenguaje. Sentimos, claro está, pero le ponemos un nombre a través del lenguaje. Decimos que lo que sentimos es alegría, o decimos que lo que sentimos es tristeza, o decimos que lo que sentimos es angustia. Le ponemos un nombre a través del lenguaje. A partir del lenguaje esa emoción tiene una identidad. Un lenguaje que no es un fenómeno biológico, sino que es un fenómeno social, ya que ocurre en interacción con los otros. Entonces, a partir del lenguaje como fenómeno fundamental en la comunicación, ¿no? El lenguaje nos constituye, nos constituimos en el lenguaje, tenemos identidad a partir del lenguaje. El lenguaje genera ser
El lenguaje nos atraviesa, el lenguaje es acción y es un fenómeno social y consensuado. Por ende, el lenguaje genera identidad. Somos a partir del lenguaje. ¿Hasta acá hay alguna duda o podemos continuar? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, entrando más en lo que es la comunicación, vamos a hablar de lo que son las conversaciones. ¿Qué es conversar? Conversar es una relación donde dos o más personas interactúan escuchando y hablando a la vez. ¿Qué significa diseñar una conversación? Significa poder pensarla, poder imaginarla, poder proyectarla. Es una acción, diseñar una conversación implica una acción claramente que efectuamos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué en realidad? Como manera de anticiparnos a lo que suponemos que va a suceder y con el objetivo de que sean más efectivas estas conversaciones. Estamos hablando de comunicación. La idea obviamente es que podamos hacer efectivas nuestras comunicaciones y las conversaciones forman parte de la comunicación. Digo forman parte porque la comunicación es mucho más amplio que conversar. También comunicamos con el cuerpo. Recuerden que recién hablábamos de lo que es emoción y de lo que es cuerpo. Comunicamos de manera verbal y comunicamos también de manera gestual y corporal. Inclusive, aunque no querramos, inclusive aunque no nos estamos dando cuenta. Hablamos con el cuerpo, no solo hablamos con la palabra. Esto es fundamental cuando nos estamos comunicando. ¿Qué decimos y qué queremos transmitirle al otro? ¿Qué le queremos mostrar al otro? Y cuán coherente es lo que decimos y lo que mostramos con el cuerpo. Otro elemento importantísimo en la comunicación. Oír versus escuchar. Digo versus porque no es lo mismo definitivamente. ¿Qué es oír? Oír es un fenómeno biológico donde predomina el sonido, habiendo un aspecto pasivo en el receptor. Eso es oír. Escuchar involucra construir una interpretación. Es el factor fundamental del lenguaje, habiendo un aspecto activo en el receptor. Cuando escuchamos, estamos haciendo una interpretación. Por ejemplo, el sonido de un pájaro X. Estamos oyendo el sonido de un pájaro. Que nosotros digamos que ese sonido es lindo, es alegre, es melodioso, o que no nos gusta o que nos despertó a la mañana y nos molestó, ya forma parte de una interpretación. Entonces ahí estamos escuchando y le estamos dando un sentido, le estamos dando un significado a lo que oímos como sonido, como fenómeno biológico. Escuchar es oír más interpretar. Escuchar implica una actividad por parte del que escucha. ¿Sí? No es un fenómeno pasivo, definitivamente es un fenómeno activo del cual nos tenemos que hacer responsables. Cuando escuchamos tenemos que responsabilizarnos de lo que estamos interpretando. Y continuando con esto de la comunicación, entramos en lo que son los actos lingüísticos o los usos lingüísticos. Cuando hablamos, lo hacemos utilizando lo que se denominan actos lingüísticos. Estos son universales y nos permiten describir lo que observamos de la realidad. Y observamos según las distinciones que poseemos dentro de un marco que ya está establecido socialmente, consensuado. Vamos a encontrar diferentes actos lingüísticos. ¿Cuáles son ellos? Afirmaciones. Primer acto lingüístico. ¿Qué son las afirmaciones? Son los actos lingüísticos que llamamos descripciones. ¿Para qué sirve? ¿Qué hacen? ¿Qué generan? Nos aportan datos. ¿Y qué nos permiten estos datos? Nos permiten organizar nuestro mundo. Hablan del estado de nuestro mundo. Hablan del mundo de los hechos. Una afirmación es: hoy es sábado 18 de octubre. Nadie puede dudar que hoy es sábado 18 de octubre porque acá en Argentina, por lo menos, consensuamos a nivel calendario que hoy es sábado 18 de octubre. Universalmente estamos consensuando que hoy es sábado 18 de octubre, ¿sí? Las afirmaciones pueden ser verdaderas, falsas o inciertas. Hoy es sábado 18 de octubre es una afirmación verdadera. Si yo dijera hoy es sábado 17 de octubre, cualquiera de ustedes me va a decir, esa es una afirmación falsa, porque corroboramos en el calendario que hoy no es 17 de octubre. Son verdaderas, falsas o inciertas, entonces de acuerdo a una convención social. ¿Cuál sería la convención social en este ejemplo que acabo de decir? El calendario acordado. Se necesita un testigo para comprobar la veracidad o no de una afirmación. Y cuando realizamos afirmaciones nos comprometemos con la veracidad de las mismas. Otro tipo de acto lingüístico
que utilizamos son las declaraciones. Y son la expresión más clara del poder que tiene la palabra como transformadora, como generadora, como creadora. Las declaraciones no son ni verdaderas ni falsas como son las afirmaciones. En todo caso son válidas o inválidas, según el poder, según la autoridad de la persona que las haga, que las lleve a cabo. Una declaración, por ejemplo, en un registro civil es: los declaro unidos en matrimonio. Eso es una declaración. A partir de esa declaración, que va a ser válida si la lleva a cabo, digamos, la persona autorizada en el registro, va a ser inválida si lo dice un amigo que no está autorizada en el registro. A partir de esa declaración hay una nueva realidad. Hay dos personas que se unieron en matrimonio, que hasta hacía 5 minutos, sin haber existido esa declaración, no existía. ¿Sí? A partir de una declaración hay una realidad nueva. Se genera, se crea una nueva realidad. Cuando declaramos algo, nos comprometemos a comportarnos consistentemente con la nueva realidad que hemos declarado. Puedo declarar a futuro, por ejemplo. Puedo decir: en el año 2015 haré un posgrado en XXX. Estoy haciendo una declaración y me comprometo a cumplir con esa declaración, a llevar a cabo esa declaración. ¿Hasta acá estamos bien con afirmaciones y declaraciones? Me parece importante que, digamos, podamos tener en claro esto porque son parte de lo que utilizamos a la hora de comunicarnos, a la hora de vincularnos con el otro, y específicamente en este marco estamos hablando de trabajo en equipo. Dentro de las declaraciones encontramos las promesas, que nos permiten coordinar acciones con otros. Alguien se compromete ante otro a ejecutar una acción en el futuro. Es necesario que ambas partes presentes en una promesa lleguen a un acuerdo sobre lo que se está prometiendo. Los pedidos, se necesita que haya un orador, el que hace el pedido, que haya un oyente, el que lo recibe, que haya una autenticidad en ese pedido, que haya un pedido específico. ¿Y a qué me refiero con pedido específico? Muchas veces hacemos pedidos en el ámbito laboral, por ejemplo, y dejamos por sentado que el otro lo entendió y que el otro lo interpretó. ¿Me podés traer una X medicación porque la necesito para X paciente? Bien, hubo un pedido y hubo la persona que lo pidió y la persona que lo escuchó. Ahora, no hubo especificidad porque sí, se pidió un medicamento para un determinado paciente, pero no se pidió para cuándo, no se pidió, no se especificaron un montón de cuestiones que quedan libradas al azar, lo cual hace que el que escuchó y el que recibió el pedido pueda hacer su interpretación y puede decir: bueno, sí, me pidió este medicamento, se lo puedo traer mañana, se lo puedo traer pasado, o se lo puedo traer dentro de una hora. Pero digo, esto de especificar hasta el hartazgo inclusive, el tiempo, por ejemplo, porque muchas veces hacemos pedidos o recibimos pedidos donde no se especifica el tiempo, no se especifican las condiciones de ese pedido, queda librado al azar y después empiezan los malos entendidos en la comunicación. No, porque yo te pedí, no, porque yo esperé, no, porque yo creí que vos me lo ibas a traer en determinado momento, ¿sí? Entonces, a raíz de ahí empiezan a surgir estos ruidos o estos inconvenientes en la comunicación. Y dentro de las declaraciones también encontramos las ofertas. Se necesita que haya sinceridad y competencia en la oferta y que existe un orador. ¿Qué es una oferta? Cuando uno ofrece hacer algo al otro sin necesidad, sin que el otro lo haya pedido, ¿no? No, digo específicamente, cuando uno ofrece hacer un trabajo, hacer determinada actividad, por ejemplo, en el ámbito laboral. Que sea específica también esa oferta. Yo ofrezco mi servicio, yo ofrezco acompañarte en este momento para esta actividad que va a durar tanta cantidad de tiempo, que me va a implicar a mí determinada responsabilidad, por ejemplo. Que haya especificación en el tiempo y aceptación de esta oferta. ¿Por qué es importante esto? Porque la vida, nuestra vida, transcurre todo el tiempo entre promesas, pedidos y ofertas. Aunque no nos demos cuenta, todo el tiempo estamos haciendo pedidos, estamos recibiendo promesas, estamos recibiendo ofertas, o haciendo promesas. Y no le damos la importancia o no terminamos de responsabilizarnos de qué valor, de qué peso tiene esto a la hora de comunicarnos. Y voy a pasar a el último de los actos lingüísticos, los juicios, lo que comúnmente escuchamos como prejuicio, ¿sí? Son juicios.
Son acciones en el lenguaje que pertenecen al mundo de las declaraciones, ¿sí? Entonces, recordamos que no son afirmaciones, pertenecen al mundo de las declaraciones y habitan en la persona que los emite. ¿Qué quiere decir? Que el juicio me pertenece a mí. Voy a partir del primer ejemplo que mencioné, que con respecto a las afirmaciones, que era hoy es sábado 18 de octubre, ¿sí? Afirmación emitida. Un juicio sobre la afirmación, hoy es sábado 18 de octubre, un juicio que yo puedo emitir es, hoy es un hermoso sábado 18 de octubre. Cualquiera de ustedes puede decir, pero afuera está nublado, está a punto de llover, si no está lloviendo ya, la verdad que es un día horrible. Bien, es un juicio. Que sea lindo o que sea feo el día, es un juicio. Hoy es sábado 18 de octubre, es una afirmación y está consensuada. O sea, todos acordamos en que esto es así. Ahora, si el día es lindo o es feo, ya es un juicio o prejuicio, como socialmente se le dice. Y eso ya pertenece a la persona que lo emite. Eso ya tiene que ver con la persona que lo está diciendo. Entonces, no es que es verdadero o falso. Un juicio no va a ser verdadero o falso. No son verdades y nos sirven para orientar nuestras acciones futuras, porque los juicios nos abren o nos cierran posibilidades. Por ejemplo, cuando emitimos juicios sobre personas, cuando estamos haciendo un trabajo en equipo, ¿no? Y cuando ya tenemos una idea sobre X compañero, por ejemplo, una idea que quizás es negativa, fulanito no cumple con su trabajo, fulanito llega siempre tarde. Bueno, son opiniones, porque los juicios son opiniones. Entonces esto puede abrirnos o puede cerrarnos posibilidades a la hora de comunicarnos y a la hora de trabajar con el otro. La eficacia social reside en la autoridad de quien emite un juicio y van a ser válidos o inválidos de acuerdo a la autoridad de quien los emita. Y la autoridad se la da uno le da autoridad al otro, uno le da poder al otro. A su vez van a ser fundados o infundados, si contamos o no, con las afirmaciones necesarias para poder fundarlos. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda hasta acá sobre los actos lingüísticos? No siempre es compartida con los otros. El que puede evaluar las evaluaciones, el que puede examinar los valores que encuentra a la mano, el que ha sometido sus valores a juicios críticos y puede concluir que sus juicios le pertenecen a él y no él a sus juicios. Entonces, para ir cerrando la exposición, ¿en qué consiste en definitiva un exitoso trabajo en equipo? Y si vamos a enfocarnos en la comunicación, ¿cuáles son los pilares fundamentales en la comunicación? Poder registrar qué tipo de observador cada uno es. Desde dónde estamos mirando, desde dónde estamos escuchando, desde dónde estamos interpretando lo que interpretamos. Poder hacernos responsable de eso, de lo que estamos observando, del tipo de mirada que cada uno tiene. El lenguaje como otro factor fundamental. El lenguaje que, como dije hace unos instantes, no es solo verbal, sino también es corporal. ¿Qué estamos diciendo? Si somos coherentes o no coherentes entre lo que decimos y lo que mostramos desde lo corporal. Estamos todo el tiempo poniendo el cuerpo en absolutamente todo lo que hacemos, ¿sí? Y específicamente en el ámbito de la enfermería, el cuerpo está todo el tiempo puesto, todo el tiempo expuesto. La escucha, entonces, ¿qué tipo de escucha vamos a tener? Si vamos a responsabilizarnos de que la escucha entonces es activa y el tipo de interpretación que hacemos, ¿qué escuchamos cuando escuchamos? Por eso también es importante que cuando decimos algo al otro podamos chequear qué escuchó el otro, aunque parezca de maestra de primer grado, ¿no? Pero poder hacerle inclusive repetir al otro, a ver, ¿qué escuchaste? A ver si el otro puede decodificar y puede decirme algo similar al menos a lo que yo le dije. ¿Qué le quedó al otro? ¿Qué entendió? ¿Qué interpretó al otro de lo que yo, qué interpretó el otro de lo que yo le dije? La emoción como todos esos estados que vamos sintiendo, diferentes estados que vamos sintiendo y que a los cuales le damos identidad a partir del lenguaje, ¿sí? Y la corporalidad que está todo el tiempo puesta. Cuerpo, lenguaje y emoción. Eso es lo que somos, la unidad del cuerpo, el lenguaje y la emoción. Bien, de esta manera cierro esta exposición. Les agradezco muchísimo la atención de ustedes.
Les dejo un mail de contacto, les dejo un celular para cualquier duda, inquietud o cualquier cosa que quieran compartir. Yo no sé si ahora directamente pasa él. No. Vamos a cambiar un poco para hacerlo más dinámico y si tienen alguna pregunta para la licenciada ahora, aprovechemos. La verdad que el auditorio está con pocas preguntas en el día, ¿no? Desde que El auditorio está cansado, entiendo que son las 5 de la tarde y es la hora de la siesta. Igual es muy bueno pensar en esto que hablamos, que habla usted de la comunicación y que nosotros como enfermeros lo manifestamos cuando hacemos los registros. Y es muy bueno esto que ella decía de lo que es anotar y registrar y que tiene que ver muchas veces con la observación, muchas veces tiene que ver con lo que escuchamos, con lo que pensamos, con lo que interpretamos y con lo que decimos del otro. Entonces, el trabajo en equipo a veces se ve cortado precisamente por estas cosas, de que cada uno emite juicios o prejuicios de otros y se ve y lo vemos a diario cuando... ¿Cuál es el turno que más trabaja? ¿Cuál es el turno más pobrecito que siempre está diciendo que es el que hace todo y los otros no hacen nada? Entonces, realmente... es bueno volver y recordar siempre esto, el trabajo de equipo, lo que yo decía, el del observar, la escucha, el interpretar, recordar siempre y no pensar lo que el otro no hizo, sino lo que yo tengo que hacer en beneficio de del paciente, que es nuestro ser de trabajo en sí, el de cuidar. Y en todo caso poder sí conversar con el otro y no quedarnos solo con nuestras propias conversaciones, que es lo que la mayoría de las veces hacemos. ¿Recuerdan una propaganda sobre unas galletitas hace un tiempo atrás donde había un pajarito que le picoteaba la cabeza y le decía a la chica, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto? Bueno, todo el tiempo estamos teniendo este tipo de conversaciones internas. Conversamos con nosotros mismos, nos taladramos la cabeza, presuponemos, nos anticipamos y creemos que el otro va a hacer, decir, pensar, etcétera, etcétera. Bueno, todo este regodeo en el que muchas veces nos plantamos, nos estancamos y nos quedamos, solo sirve como obstáculo. O sea, no sirve porque es un obstáculo. Si no lo atravesamos, deja de ser funcional, deja de servir. La idea es no quedarnos en nuestras propias conversaciones para poder conversar con el otro. Salir de nuestro propio regodeo mental, por llamarlo de alguna manera, y poder conversar con el otro. Poder ser específico con el otro en lo que le pedimos, en lo que decimos, en lo que pensamos, siempre cuidando, por supuesto, las maneras, las formas, pero digo, no quedarnos en lo que creemos, en lo que pensamos y ya suponer y hacer un cierre desde ese lugar, porque estamos teniendo una visión muy acotada y muy acortada de lo que está sucediendo. Bueno, muchas gracias, licenciada. Gracias a ustedes.